Cordial saludo, soy César Giovanni García de MD Training y en esta presentación les hablaré de la metodología del entrenamiento de la flexibilidad. Los objetivos de esta presentación son conocer los beneficios de los estiramientos, conocer las fases del entrenamiento de la flexibilidad y conocer los fundamentos de las diferentes técnicas de entrenamiento de la flexibilidad para saberlos aplicar y saber escoger en qué situación aplicarlos. Recordemos por qué debemos entrenar la flexibilidad. En primer lugar, para calentar o enfriar. En segundo lugar, para disminuir las lesiones. Y en tercer lugar, para aumentar el rendimiento específico de un deporte, rendimiento físico general, rendimiento laboral o rendimiento de actividades físicas cotidianas. Las fases del entrenamiento de la flexibilidad son las siguientes. Primera fase es la flexibilidad correctiva, para la cual utilizamos las técnicas de liberación miofacial, estiramiento estático y estiramiento neuromuscular. La segunda fase es la fase de flexibilidad activa, donde se ganan mayores rangos de movimiento en forma dinámica. Las técnicas son el estiramiento neuromuscular, el estiramiento activo aislado y la liberación miofacial. Y finalmente la flexibilidad funcional es aquella en que adquirimos una flexibilidad dinámica y además en diferentes planos y movimientos específicos de la actividad cotidiana, de actividades físicas o de deporte. Las técnicas que se utilizan son estiramiento dinámico, estiramientos específicos y ejercicios o estiramientos específicos del deporte o de gestos deportivos específicos o de actividades cotidianas. En primer lugar, ¿para qué se usa la flexibilidad correctiva? Son técnicas que buscan corregir acortamientos, lo que antes se ha llamado retracciones, considerados como factores de riesgo. Algunos acortamientos, como el caso del pectoral, de los flexores de cadera, de los isquiotibiales, son considerados factores de riesgo y se mejoran con técnicas de flexibilidad correctiva. La flexibilidad activa se aplica en forma dinámica e involucra acciones musculares voluntarias. En ella, como aquí en la gráfica, la persona voluntariamente activa su músculo cuádriceps para extender la rodilla y de esta forma estirar los músculos posteriores del muslo o isquiotibiales. La flexibilidad funcional involucra movimientos específicos del deporte o gestos cotidianos, como el caso de este estiramiento que vemos aquí, o estiramientos que simulen gestos específicos como una sentadilla o tijera con rotación en el caso de muchos de los deportes o de las actividades cotidianas. Estos estiramientos funcionales requieren de mucha coordinación, de estabilidad corporal, de core y de cierto mínimo grado de habilidad. Dentro de las técnicas o métodos de estiramiento que se utilizan son, en primer lugar, la liberación miofacial, los estiramientos estáticos o pasivos, que son los más conocidos, los estiramientos neuromusculares, también conocidos como facilitación neuromuscular propioceptiva, o método de contracción, relajación, contracción, el estiramiento activo aislado, los estiramientos dinámicos y los estiramientos específicos o funcionales. Algunas técnicas de estiramiento estimulan los componentes biomecánicos, otras técnicas los componentes neuromusculares y otras ambos componentes. La mayoría de técnicas estimulan ambos componentes, pero predomina lo que se dice aquí. En unos predomina el estiramiento, el componente biomecánico, en otros predomina el componente neuromuscular y en otros se estimula en forma notoria ambos componentes. La liberación miofacial es un masaje profundo y específico que estimula las fascias y produce liberación de adherencia de las fascias y se puede autoaplicar con el foam roll, lo cual la National Academy of Sport Medicine ha denominado Self Myofascial Release. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ese foam roll es utilizado por la propia persona para estimular y hacer un masaje profundo, en este caso en la zona lateral del muslo, para disminuir adherencias y hacer estímulos neurológicos. Esta liberación miofacial produce disminución de adherencias, estimula el órgano tendiloso de Golgi
debido a la presión que se ejerce. Este órgano tendinoso de Golgi, como lo vimos en la anterior presentación, es un sensor de presión o de tensión. Una vez estimulado, el sistema nervioso central capta la señal como si hubiera habido una contracción muscular y produce una señal de respuesta de relajación muscular. O sea que al hacer una liberación miofacial o masaje profundo, ya sea con una técnica de masaje aplicada por un profesional o autoaplicada por un foam roll, se estimula el órgano tendinoso de Golgi y como respuesta se produce una relajación muscular y una mayor extensibilidad del tejido. Además, en la liberación miofacial disminuye la viscosidad de la fascia. Vimos en la presentación de fundamentos que al disminuir la viscosidad de la fascia se aumenta la extensibilidad del tejido. Tenemos que al disminuir adherencias, al disminuir la tonicidad muscular y promover la relajación del músculo, y al disminuir la viscosidad y producir mayor extensibilidad, nos ayuda a disminuir el dolor o espasmos musculares y a mejorar la flexibilidad. Los estiramientos estáticos son los más comunes, son los que conoce la mayoría de la población, se pueden autoaplicar. En ellos se estimula un área con ayuda de la fuerza externa pasiva, o sea, no hay contracción muscular normalmente, y se mantienen por lo menos 30 segundos o más, y en algunos grupos musculares pequeños 20 segundos. Según la teoría neuromuscular, el uso neuromuscular, que es el sensor de tensión, se desensibiliza después de 30 segundos, o sea que después de 30 segundos no percibe el estiramiento de la misma forma y no opone tanta resistencia al estiramiento, por lo cual el estiramiento debe pasar de 30 segundos, en algunos casos hasta un minuto, siempre y cuando se utilice como flexibilidad correctiva en la mitad de la jornada o al final y no como parte del calentamiento. Repito que es el estiramiento más común y básicamente predomina el estímulo mecánico en este tipo de estiramiento, aunque como en todos los estiramientos hay estímulo neuromuscular. El estiramiento activo aislado es un estiramiento en el cual se usa el agonista y sinergista para producir movimiento activo del antagonista. Veamos en este caso de la gráfica, este antagonista, que es el cuádriceps, con algunos sinergistas, en este caso todos los músculos, 4 músculos del cuádriceps actúan en sinergia, producen un estiramiento activo del antagonista, o sea, de los isquiotibiales. O sea, siempre con nuestra propia contracción muscular producimos el estiramiento del músculo contrario al cual activamos. Esto es muy útil para producir un estímulo de predominio neuromuscular o neurológico. Se utiliza con gran eficacia para producir calentamiento o para mejorar la flexibilidad, o sea, como técnica correctiva. Se pueden hacer 5 a 10 repeticiones por 1 a 2 segundos y generalmente se hace antes del ejercicio. El estiramiento neuromuscular, también llamado facilitación neuromuscular propioceptiva o técnica de relajación, contracción, relajación, es el más eficaz como método de flexibilidad correctiva, mejora el rango de movimiento también en el alto rendimiento y produce un marcado estímulo mecánico y neuromuscular. Como vemos en la gráfica, en este estiramiento la persona pasivamente se deja estirar la región o el grupo muscular hasta un punto de resistencia. En este punto de resistencia la persona relaja su músculo y el asistente o el profesional que lo estira relaja. El paciente o deportista entonces produce una contracción del músculo que se quiere estirar, en este caso extensor de cadera isquiotibial, durante 5 a 10 segundos, luego de lo cual relaja el músculo 1 o 2 segundos, acto seguido quien lo está asistiendo pasivamente estira el músculo que antes se había contraído hasta lograr el máximo rango de movimiento y mantiene ese estiramiento por 20 a 30 segundos y se repite esta situación al menos por 3 a 4 veces, al menos 3 a 4 días por semana. Dentro de los estiramientos dinámicos, en ellos se usa la fuerza muscular y el momentum del cuerpo para producir el estiramiento, como en el caso de la figura. No se debe usar en principiantes, estimula la flexibilidad y la coordinación. Nos sirve de calentamiento siempre y cuando la persona ha hecho un previo calentamiento muscular, o sea, parte de la fase de calentamiento específico puede ser, pero cuando la persona tiene ya cierta activación o calentamiento, se puede hacer 2 a 5 días por semana o todos los días.
Los estiramientos específicos semejan gestos deportivos o cotidianos, estimulan la flexibilidad de la cadena cinética, en general, no solo de un músculo, y producen estímulo multiplanar y multiarticular y mejoran la coordinación y el balance. En resumen, la flexibilidad correctiva que usa la liberación miofacial, el estiramiento estático y el estiramiento neuromuscular se usa para corregir esos acortamientos que pueden considerarse factores de riesgo y en los cuales la articulación no logra su mínimo rango de movimiento. De estas técnicas, el estiramiento neuromuscular, según revisiones publicadas en la revista Sport Medicine, son los que producen mayor eficacia a la hora de mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento de un músculo que está acortado. Esta técnica se debe aplicar para tal fin al menos 3 días a la semana, haciendo 3 sesiones o 3 repeticiones de contracción del músculo 5 a 10 segundos, relajación 1 a 2 segundos y luego estiramiento asistido por 20 a 30 segundos. Esto repetirlo 3 veces y lo vuelvo a repetir y a recalcar al menos 3 días a la semana. Produce mayor efecto que cualquier otro tipo de estiramiento. El estiramiento estático, para que sea efectivo, se debe hacer todos los días de la semana porque es un estiramiento que produce muy buenos beneficios, muy eficaz porque se puede hacer en forma individual sin asistencia y porque nos permite comparar un lado y otro y nos permite hacer un seguimiento, pero así como produce buenas mejorías, se revierten fácilmente, por tanto hay que hacerlo diario. La liberación miofacial viene siendo una forma de aplicar el estiramiento neuromuscular, utilizando de alguna forma la técnica de estimular el Golgi, y también es supremamente eficaz haciéndolo de 3 a 7 veces a la semana. En cuanto a la flexibilidad activa que nos sirve para calentar o para mejorar la parte neuromuscular, utiliza técnicas como el estiramiento neuromuscular, el estiramiento activo aislado y la liberación miofacial. Esta flexibilidad activa básicamente busca estimular el componente neuromuscular de la flexibilidad. Y la flexibilidad funcional lo que busca es mejorar no solo el rango de movimiento y la flexibilidad, sino mejorar la coordinación, mejorar el core, mejorar la estabilidad y el balance. O sea, son ejercicios muy integrales que se integran a otras habilidades básicas como fuerza, coordinación, estabilidad, core. En ellos utiliza el estiramiento dinámico, que utiliza el momentum o el balanceo, estiramientos específicos que semejan actividades deportivas o semejan gestos deportivos, y estiramientos específicos del deporte cotidianos que ya son muy específicos del deporte que vamos a practicar. Estos son los principales puntos que les he querido mostrar acerca de la metodología del entrenamiento de la flexibilidad, resaltando los aspectos fundamentales y prácticos. Los invito a revisar las memorias para conocer la bibliografía que respalda estos conceptos y los invito a las próximas presentaciones de metodología de entrenamiento de la resistencia, metodología de entrenamiento de la fuerza, metodología de entrenamiento de la coordinación.